Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Rosy Nava y estas son las noticias. El Papa Francisco sigue desde casa ejercicios espirituales del Vaticano a causa de un resfriado. A pesar del frío viento que soplaba en Roma y de su fuerte resfriado, el Papa mantuvo su cita habitual con peregrinos para el Ángelus del domingo. Pidió oraciones por los ejercicios espirituales de sus colaboradores que estarán hasta el viernes rezando y meditando en una casa de religiosos en el sur de Roma. El Papa solía acompañarles. Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest'anno. Seguirò da qui le meditazioni. Mi unisco spiritualmente alla curia e a tutte le persone che stanno vivendo momenti di preghiera facendo gli esercizi spirituali a casa. En su catequesis, el Papa reflexionó sobre los 40 días y noches que Jesús pasó rezando y ayunando en el desierto, donde fue tentado por el diablo. El Papa dijo que la respuesta firme de Jesús y su adhesión a Dios es un modelo para los cristianos sobre cómo afrontar la tentación. Gesù non dialoga col diavolo. Gesù risponde al diavolo con la parola di Dio, non con la sua parola. E nella tentazione, tante volte noi incominciamo a dialogare con la tentazione, a dialogare col diavolo. Sì, ma io posso fare questo, ma poi mi confesso, poi questo, quell'altro. Mai dialogare col diavolo. El Papa pidió a los cristianos que no se dejen engañar, que no se fíen de los caminos alternativos que propone el diablo y que cuanto más se aleja uno de Dios, más indefenso se siente frente a los problemas existenciales de la vida. El Papa también dijo que le preocupa la situación de las personas que sufren los estragos de la guerra en diferentes partes del mundo. Sono un po' rattristato per le notizie che arrivano di tanti sfolati, tanti uomini, donne, bambini cacciati via a causa della guerra, tanti migranti che chiedono rifugio nel mondo e aiuto. Probablemente el Papa se refería a las tensiones en las fronteras de Grecia y Turquía por el aumento del número de refugiados sirios. Grecia ha suspendido durante un mes la solicitud de asilo. Por eso Francisco pidió a los cristianos que sigan rezando por los afectados. Presentan plan alimenticio para necesitados que además ayuda a detener el cambio climático. Puede sonar a magia, pero unos investigadores aseguran haber descubierto una dieta con la que dicen que es posible aumentar la energía y controlar algunos problemas médicos. Se trata de la receta Somos Community Care, que se ha presentado en la Ciudad Eterna. Su plan se centra en el consumo de los carbohidratos que contienen muchas plantas. Proponen una prueba de 10 días para que vean el resultado. En Italia expusieron ante varios colegas los resultados de su investigación. En el Vaticano presentamos el proyecto Queremos transformar su cocina. Estamos dispuestos a hablar con el encargado de decidir qué comprar y qué cocinar. El programa establece una dieta de 10 días. Proporcionamos la comida, información sobre el programa y los materiales para hacer análisis biológicos. Cuando lo hicimos la primera vez, nos sorprendimos de lo rápido que funcionaba. Por ejemplo, los diabéticos de tipo 2 dejaban de usar la insulina y hubo grandes cambios en mucha gente. Fue extraordinario. Somos Community Care dice que su programa ayuda a pasar menos tiempo con los médicos y que es perfecta para personas de ingresos modestos. Otro objetivo es enviar directamente los alimentos a las casas. Servimos a más de 750.000 neoyorquinos. Estamos cambiando completamente el paradigma de la ayuda sanitaria porque la abordamos de una manera completamente diferente. No nos enfocamos solo en el tratamiento médico, sino en los llamados determinantes sociales que intervienen en la salud. Estos determinantes sociales son problemas como la falta de vivienda o incluso las adicciones. La dieta combate los daños biológicos que producen situaciones de dolor o estrés. Y no solo eso, también podría combatir el cambio climático.
Muchos están involucrados en el debate climático, no entienden lo importante que es la elección de alimentos. Estamos apoyando a un investigador del clima que está haciendo un estudio que va a ser capaz de demostrar que la cría de animales causa entre el 30 y el 40% del calentamiento global. Ahora están lanzando una campaña nacional en Estados Unidos. Plant Pure ha desarrollado una línea de productos alimenticios para hacer la prueba de 10 días. Esperan un doble objetivo: ayudar a la prevención de problemas físicos y graves y concienciar sobre la necesidad. Tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 25 de San Mateo, tenemos lo que nosotros llamamos popularmente como las obras de misericordia. Esas obras, si nosotros las hacemos, con toda seguridad nos llevará a la vida eterna. Pero vean qué bonito. Jesús, al final de los tiempos, va a congregar a todos los seres humanos, pasados, presentes y ya no más futuros, porque ya llega Él para juzgar, para decir y dictar ese juicio que tiene cada uno según lo merecido. Pero lo más hermoso de este evangelio es que es un evangelio sin religión, sino que es un evangelio abierto para todos los seres humanos que practiquen estas obras de misericordia. Aquí no dice que te va a salvar porque eres budista, porque eres cristiano, porque eres católico, porque eres lo que seas. No, te va a dar la vida eterna, las obras de misericordia que puedas practicar con los más necesitados. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste, encarcelado y me fuiste a ver. Estuve enfermo y me fuiste a visitar, desnudo y me vestiste. ¡Qué belleza! Hoy el Señor nos dice que la verdadera o el verdadero camino de salvación lo tenemos en la práctica de estas obras de misericordia. Que está bien hacer los viacrucis y rascarse el pecho y pegarse latigazos y hacer todos los sacrificios que ustedes hagan. Pero si esos sacrificios no van acompañados de las obras de misericordia, mis queridos hermanos, al final seremos separados como los cabritos y no veremos la gloria de Dios. Señor, ayúdanos a poner en práctica las obras de misericordia. En Nicaragua fallece el padre Ernesto Cardenal, reconciliado con la Iglesia. Ha sido solo un año después de ser readmitido al sacerdocio y de celebrar de nuevo misa después de 35 años. Ernesto Cardenal ha fallecido en Nicaragua a los 95 años de edad. Su patria natal llora a quien considera uno de sus mejores escritores y poetas, pero Cardenal fue además una figura controvertida. El sacerdote fue ministro de Cultura durante el gobierno sandinista. Su militancia política y su defensa de la teología de la liberación hicieron que Juan Pablo II le impusiera una sanción. Así le reprendió en 1983 cuando viajó a Nicaragua. El Vaticano suspendió a Divinis a Cardenal en 1984. El Papa Francisco retiró esa sanción el año pasado a petición del anciano sacerdote que deseaba volver a celebrar misa. La web de la Congregación de la Causa para los Santos celebra sus 50 años. Tradicionalmente, la Congregación para las Causas de los Santos estaba dentro de la del culto divino, pero desde hace 50 años es autónoma. Para celebrarlo, tuvo una audiencia con el Papa y lanzó esta nueva web, causesanti.va. El cardenal Angelo Becciu la ha impulsado para salir al encuentro de las personas.
Hoy Internet es el medio de comunicación más fácil y accesible. Lo usan tanto adultos como jóvenes. Cuando uno quiere saber algo, le basta buscarlo en Internet y lo encuentra. La página web está por ahora solo en italiano, pero recoge información muy interesante. Por ejemplo, una explicación de los pasos que se deben seguir en un proceso de canonización, desde demostrar la fama de santidad hasta la fase diocesana y la vaticana. Angelo Becciu dice que esta web le facilita su trabajo, pues a partir de ahora puede verse online en qué punto del proceso está cada candidato a los altares. No tengo buena memoria, no me acuerdo de las cosas. Digo a la gente, ve a la web, pon el nombre que buscas y verás cómo va su proceso. La web se actualiza con artículos sobre santos y sobre el proceso de canonización de otras personas. Por ahora recoge materiales de beatificaciones que se remontan a 1664 y canonizaciones hasta el año 1934. La idea es poner todos los medios para que más personas conozcan la historia de estos héroes de la fe. De esta manera, como dice el cardenal Angelo Becciu, sus vidas seguirán dando frutos, contagiarán su entusiasmo e inspirarán a muchos para que se conviertan en los santos de hoy. Desde el Vaticano, el Papa Francisco en el Angelus nos dijo que con la ayuda de María seremos vencedores como Jesús. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo racconta che Gesù, dopo il battesimo nel fiume Giordano, En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio narra que Jesús, después del bautismo en el río Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Él se prepara para comenzar su misión de heraldo del reino de los cielos, y como Moisés y Elías, lo hace con un ayuno de 40 días. Cuaresma. al termine di questo periodo di digiuno, irrompe il tentatore, il diavolo, che cerca per 3 volte di mettere in difficoltà Gesù. Al final de este periodo de ayuno irrumpe el tentador, el diablo, que intenta 3 veces poner en dificultad a Jesús. La primera tentación se basa en el hecho de que Jesús tiene hambre y él le sugiere: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Ma la risposta di Gesù è netta. Sta scritto: non sono Un desafío, pero la respuesta de Jesús es clara. Está escrito: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él se refiere a Moisés cuando recuerda al pueblo el largo camino realizado en el desierto, en el que aprendió que su vida depende de la palabra de Dios. Poi il diavolo fa un secondo tentativo. Luego el diablo hace un segundo tentativo. Se vuelve más astuto. Citando también él la Sagrada Escritura, la estrategia es clara. Si tú tienes tanta confianza en el poder de Dios, entonces experiméntala, ya que la propia Escritura afirma que serás socorrido por los ángeles. Ma anche in questo caso Gesù non si lascia confondere. Pero incluso en este caso Jesús no se deja confundir, porque quien cree sabe que a Dios no se le pone a prueba, sino que se confía en su bondad. Por lo tanto, a las palabras de la Biblia, instrumentalmente interpretadas por Satanás, Jesús responde con otra cita. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Infine, il terzo tentativo rivela il vero pensiero del diavolo.
Finalmente, el tercer tentativo revela el verdadero pensamiento del diablo, porque la venida del reino de los cielos marca el comienzo de su derrota. El maligno quisiera distraer a Jesús de llevar a cumplimiento su misión, ofreciéndole una perspectiva de mesianismo político. Ma Gesù respinge l'idolatria del potere e della gloria umana. Pero Jesús rechaza la idolatría del poder y de la gloria humana, y al final expulsa al tentador diciéndole: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Y a este punto, ante Jesús, fiel al mandato del Padre, se acercaron los ángeles para servirlo. Una cosa ci insegna questo. Gesù Esto nos enseña una cosa. Jesús no dialoga con el diablo. Jesús responde al diablo con la palabra de Dios, no con su palabra. Y en la tentación, muchas veces nosotros comenzamos a dialogar con la tentación, a dialogar con el diablo. Sí, yo puedo hacer esto, pero luego me confieso, puedo hacer esto y lo otro, pero nunca dialoguemos con el diablo. Jesús hace dos cosas con el diablo. Lo expulsa o, como en este caso, responde con la palabra de Dios. Estén atentos. Jamás dialoguen con la tentación. Jamás dialoguen con el diablo. Anche oggi Satana irrompe nella vita delle persone per tentarle con le sue proposte allettanti. También hoy Satanás irrumpe en la vida de las personas para tentarlas con sus propuestas seductoras. Mezcla las suyas con las muchas voces que tratan de domar la conciencia. Desde muchas partes llegan mensajes que invitan a dejarse tentar para experimentar el placer de la transgresión. La experiencia de Jesús ci insegna que la tentazione è il tentativo. La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es el tentativo de recorrer caminos alternativos a los de Dios. Haz esto, haz el otro, no te preocupes, luego Dios te perdona. Un día de alegría, de gozo, tómalo, no pasa nada. Vía caminos alternativos. Vie che ci danno la sensazione dell'autosufficienza. Vías que nos dan la sensación de autosuficiencia, del gozar la vida con un fin en sí mismo. Ma tutto ciò è illusorio. Ben presto ci si rende conto. Pero todo esto es ilusorio. Pronto nos damos cuenta de cuánto más nos alejamos de Dios, más nos sentimos indefensos y desamparados ante los grandes problemas de la existencia. La Vergine María, la madre di colui che ha scacciato il capo al serpente. Que la Virgen María, la madre de aquel que aplastó la cabeza de la serpiente, nos ayude en este tiempo de Cuaresma a estar vigilantes ante las tentaciones, a no someternos a ningún ídolo de este mundo, a seguir a Jesús en la lucha contra el mal, y así saldremos también nosotros vencedores como Jesús. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria al Padre, al Figlio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria al Padre, al Figlio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saluto tutti voi fedeli di Roma e pellegrini venuti dall'Italia e da vari paesi. saludo a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos que han venido de Italia y de varios países. En particular, saludo a los jóvenes de Formentera, a los fieles de Ostuni y a los de la parroquia de San Pío de Pietrelcina en Roma. Auguro a tutti che il cammino quaresimale da poco iniziato sia ricco di Deseo a todos que el camino cuaresmal que acaba de comenzar sea rico en frutos espirituales ricco di opere di y bene. rico en obras de bien. Sono un po' rattristato per le notizie che Estoy un arrivano poco entristecido por las noticias que llegan de los muchos tanti migrantes, uomini, donne, bambini, tantos hombres y cacciati mujeres y via niños que han a sido causa della expulsados guerra, a causa de la guerra, tanti migranti che chiedono muchos refugio migrantes que nel piden mondo e refugio, aiuto. In questi ayuda giorni en el mundo. la En cosa estos è días diventata molto forte. la cosa Preghiamo se ha per hecho muy loro. fuerte. Oremos por ellos. Anche vi chiedo un ricordo nella preghiera per gli esercizi spirituali della Curia Romana. También les pido en la Que oración esta se sea acuerden de mí y de Inizieranno los ad ejercicios Ariccia. y los colaboradores de la Curia Romana que esta tarde Purtroppo, iniciaremos en il Aricha. raffreddore mi costringe a non Lamentablemente partecipare el quest'anno. resfrío me Seguirò obliga a da no qui participar este le año. meditazioni. Seguiré desde aquí las Unisco meditaciones. spiritualmente alla Curia Me e uno a tutte le espiritualmente a la persone Curia che stanno y a todas las vivendo personas momenti di que preghiera, están viviendo facendo gli momentos de esercizi oración, spirituali a casa. haciendo los ejercicios espirituales en Buona casa. domenica e buon pranzo. Buen domingo y buen almuerzo. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Recuerde que puede seguirnos todos los días a las 7 y a las 10 hora del Pacífico. También puede seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizarnos en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 Guatemala por Multivisión. Gracias y que Dios les bendiga.